Presentaré a la segunda ponencia de esta tercera fecha de la segunda jornada preparatoria, titulada La inscripción de bienes públicos y la actualización del catastro, de autoría de la doctora Carmen Cirila Montoya Montoya. La doctora Carmen Montoya es registradora pública de la zona registral número 13, sede Tacna, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la maestría en Derecho Civil. Cuenta además con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresada del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se ha desempeñado como vocal suplente de la quinta sala del Tribunal Registral. Adelante, doctora Carmen Montoya, sea usted muy bienvenida. La escuchamos. En primer lugar, agradezco a la Escuela de Capacitación por la oportunidad de presentar esta ponencia. Y en segundo lugar, esta ponencia ha sido desarrollada en mérito a la calificación que hemos efectuado en el área registral de los bienes públicos. El nombre de la ponencia es Bienes Públicos y Actualización de Catastro. La presente ponencia tiene por objeto analizar cómo la incorporación de los bienes públicos al registro jurídico de bienes puede actualizar la base gráfica y el catastro. Para ello, hemos empleado la metodología del derecho comparado, derecho registral español y derecho registral peruano, y la técnica del derecho comparado, que es en qué se parecen, en qué se diferencian y qué podemos tomar del derecho extranjero en el derecho nacional para su mejora. En primer lugar, quisiera definir algunos términos, como por ejemplo, el término de bienes públicos. ¿Qué cosa es un bien público? Desde el punto de vista económico, un bien público tiene las características de no rivalidad en el consumo y no exclusión. ¿Qué significa no rivalidad en el consumo? Significa que el consumo que algún individuo haga de este bien o servicio público no hace posible que su uso o disfrute no excluya a otra persona. O sea, que otra persona también pueda disfrutar y usar este bien público de manera simultánea al otro sujeto. La otra característica es la no exclusión, que es imposible o costoso excluir del disfrute de un bien o servicio a alguna persona o grupo en particular. Por ejemplo, la defensa nacional. Sería poco ético excluir a un grupo determinado del uso o disfrute de este bien público y además sería sumamente costoso. Sin embargo, existen bienes públicos que pueden convertirse en bienes privados cuando la exclusión no se aplica. Por ejemplo, cuando se paga la tasa para el ingreso, el peaje, lo que se denomina peaje, para el ingreso a una carretera, esta carretera deja de ser bien público para convertirse en un bien de uso privado, un bien de uso privado. De igual manera, las playas, cuando se paga una tasa por el ingreso a esta playa, ya esta playa deja de ser pública para convertirse en un bien de uso privado. Bienes de uso público, por ejemplo, los parques, las playas, las carreteras, siempre y cuando no se pague un derecho por acceder a este servicio. En España, con la interconexión de la base gráfica registral, la base gráfica, se inscriben los bienes públicos en el registro jurídico. Y la inscripción de los bienes que pertenecen al Estado es de obligatorio cumplimiento, o sea, son de obligatoria inscripción en el registro jurídico de bienes. Esto está establecido en la Ley Hipotecaria Española, que fue reformado en el año de 1998. Mientras que en Perú, el registro jurídico de predios se encuentra a cargo de la SUNAR, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
y los bienes que pertenecen al Estado están supervisados por la Superintendencia de Bienes Nacionales, SBN. Cabe destacar que la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales lo que tiene es un registro administrativo de bienes estatales. Por ello es que lo que se propone es que estos bienes estatales se incorporen a los registros jurídicos de la SUNARP para que, bueno, estén sustentados, ¿no?, en principios registrales. Otro concepto importante a definir es el de catastro. ¿Por qué definimos catastro? Porque estamos proponiendo que la incorporación de estos bienes públicos al registro jurídico va a ayudar a la mejora del catastro o al desarrollo del catastro. El catastro es un sistema público de información sobre la realidad física de un determinado ámbito territorial, constituido fundamentalmente por información gráfica georreferenciada, desarrollado a través de procedimientos técnicos que permiten identificar y localizar los predios, describiendo sus principales características físicas y demás atributos relevantes, ejerciendo algunas múltiples funciones. El catastro es un registro administrativo. Quiere decir que lo que informa el catastro solamente tiene carácter informativo, solamente tiene valor informativo. Sin embargo, al momento de la calificación registral, los registradores cogemos el informe de catastro con carácter vinculante. Esto quiere decir que la información técnica contenido en el informe de catastro sirve al momento de la calificación. Únicamente la información técnica, más no la información registral que éste pueda tener. La diferencia entre catastro y registro jurídico de predios es que el registro jurídico de predios no produce cartografía. El catastro sí produce cartografía, que representa el suelo y la ubicación del predio. Su función técnica es producir y actualizar la cartografía, mientras que en el sistema español, las bases gráficas se incorporan al registro de predios. Esto está establecido en la Ley 13 del 2015, del 24 de junio del 2015. Lo contenido en el catastro o la base gráfica se incorpora al registro jurídico de predios. Por tanto, la información no solo será literaria, sino también la ubicación gráfica de la finca constará en el registro, mientras que en el registro de predios de Perú contiene solo una descripción y ubicación literal del predio. Los problemas de catastro que surgen en el Perú son muchas veces, no existe coincidencia entre lo contenido en el catastro y lo contenido en la realidad. Para actualizar la base gráfica, la SUNARP ha dictado una directiva, la directiva 002-2014, SUNARP-SN, que tiene por objetivo actualizar la base gráfica. Al ingresar los documentos técnicos de un título en trámite, o sea, planos, estamos hablando propiamente de planos, cuando se verifica que existen actos respecto a un predio que no consta en la base gráfica, estos planos sirven para alimentar el catastro registral. El sistema peruano no genera catastro, o sea, la SUNARP no es un ente generador de catastro. El catastro que maneja la SUNARP únicamente es en base a los planos que se presentan con los títulos registrales, los títulos para calificación. Pero existe la posibilidad de utilizar una cartografía base. Esta cartografía base es toda la información que es remitida por el Instituto Geográfico Nacional y por las entidades públicas o privadas. Y esta información sirve de información al momento de la calificación. Constituyen una cartografía base que los registradores podemos tomar en cuenta siempre y cuando se encuentre dentro del informe catastral. En ambos casos, la información que elabora el ente generador de catastro, o sea, en ambos casos prevalece. Existe normativa reciente, el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que ha sido publicado a través del Decreto Supremo 008-2021 Vivienda,
así que también como la Ley de Saneamiento Físico, Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales, que fue dado a través de la Ley 31.145 de reciente publicación. En ambas normativas se establece que la información elaborada por el ente generador de catastro prevalece sobre la información que obra en los registros de predios, siempre que no afecte el derecho de terceros. Nos preguntamos en qué casos no afectaría el derecho de terceros. ¿Qué pasaría si encontramos superposiciones al momento de la calificación? Entonces, la información otorgada por el ente generador de catastro prevalecería. Esto es tarea pendiente que vamos a desarrollar al momento de la calificación registral. Cabe destacar que esta información que brindan los entes generadores de catastro como cartografía base únicamente tienen carácter informativo. Ahora, nos cuestionamos, ¿cómo acceden los bienes públicos al registro? En el sistema español, en la ley hipotecaria española, se prevé la posibilidad de inmatricular los bienes públicos a través de una certificación de una resolución administrativa acompañada del título de propiedad. En el Perú, con reciente reglamentación, se ha facilitado la incorporación de estos bienes al registro a través de normas registrales. O sea, se realiza el saneamiento de bienes pertenecientes al Estado a través de copias certificadas de resoluciones administrativas y declaraciones juradas. Recientemente, en el reglamento dictado sobre la Ley de Bienes Estatales, se prevé la posibilidad de inmatricular también a través de copias certificadas de resoluciones acompañadas de planos de ubicación. Estos planos de ubicación formarán parte o se incorporarán al catastro de registros. En el sistema español se prevé limitaciones. En el caso que se requiera, por ejemplo, autorizaciones en su ley de aguas o en su ley del sector ferroviario y en la ley de carreteras. O sea, esto quiere decir, si la incorporación de estos bienes públicos afectan otro bien público, entonces se tendrá que solicitar autorización a la entidad que administra estos bienes, sea aguas, sea ferrocarriles, sea carreteras. En el Perú, el Tribunal Registral ha tratado de enfrentar esta problemática a través de resoluciones del tribunal. Y en reiteradas resoluciones ha establecido, por ejemplo, en caso de disposición de tierras comunales en zonas arqueológicas, lo que se tiene que hacer es solicitar a la autoridad competente que señale la inexistencia de estos restos arqueológicos en dichas tierras para su inscripción. O en el caso de los predios que se encuentran situados en áreas naturales protegidas, se debe notificar previamente al Estado, o sea, a la entidad que administra, la intención de transferir dichos bienes. Pero hay un caso particular. En el caso de las fajas marginales, el Tribunal Registral, en reiterada resolución, ha establecido que no procede cuestionar la inscripción en la independización de una porción de área cuando el área de catastro concluye que el predio abarca parte de una zona intangible de un río. Estamos hablando de una faja marginal, que es propiamente el cauce del río, pero que por donde no discurre el caudal. O sea, se habla pues de los costados del río, la parte que comprende el cauce. No es necesario hacer la consulta, puesto que la independización, por ejemplo, en este caso, no originaría una superposición con dicha zona intangible. Tampoco procedería o no sería un requisito de independización en el caso de una compra de venta de predios colindantes con un río, la demarcación de la faja marginal por la autoridad competente, que es la Autoridad Nacional del Agua, ya que conforme a las normas vigentes, dicho trámite puede ser efectuado con posterioridad. Bueno, eso lo establece la resolución 969-2013 SUNAR TR, Tribunal Registral de Lima. Es opinión particular tener cuidado en estos casos de las fajas marginales, por cuanto ya hemos visto en la época del Niño Costero que las
construcciones efectuadas en las fajas marginales o en las riberas del río fueron afectadas a producto del crecimiento caudal del río. Entonces sería necesario evitar de que se construya en las fajas marginales o en los cauces del río. Con respecto a la normativa, en el sistema español, la inscripción de bienes de dominio público tiene una normativa especial. Se inscriben montes para proteger la flora y fauna de este lugar. Se verifican los colindantes y se prevé la necesidad de un informe de la administración forestal, muy similar a Perú, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, un área natural protegida y se va a hacer una transferencia o una modificación al predio que contiene un área natural protegida, se hace la consulta a la entidad que administra esta área natural. Se inscriben ferrocarriles también, pero en este caso se inscriben ferrocarriles con servidumbres a los lados. Y en el caso de concesiones sobre los ferrocarriles, se inscribe una anotación en el folio principal. En el caso de la protección de infraestructuras de transportes, estamos hablando de vías, estamos hablando de carreteras, o de repente vías ferroviarias, vías aeroportuarias, vías pecuarias. Además de inscribir las vías, se inscriben sus servidumbres. El efecto de su inscripción, en este caso, en España, es evitar su invasión. Es evitar que estas zonas colindantes a los bienes públicos sean invadidos y así evitar cualquier perjuicio a tercero o a los bienes del Estado. En el Perú, la inscripción de bienes estatales se encuentra vinculada necesariamente a los proyectos de inversión. En el Perú existe, por ejemplo, la ley de playas, que prevé la posibilidad de inscribir playas, teniendo en cuenta siempre la línea de alta marea y la franja ribereña, que son aproximadamente como 250 metros. Ello con la finalidad de que no se realicen construcciones a la orilla del mar y luego puedan ser perjudicados con la crecida de la marea. Bueno, es un caso que se aplica en Perú. Otro punto a desarrollar es qué efectos produce la inscripción de los bienes públicos en el registro jurídico. El primer efecto es que si los bienes públicos se incorporan al registro jurídico de bienes, estos se encuentran bajo la protección de los principios registrales. También se incorpora el efecto de la protección a las fincas colindantes. Por ejemplo, si la línea de mar sube, los colindantes a la servidumbre no se verían afectados, por cuanto se tendría cuidado de no inscribir en la servidumbre. Igual para el caso de los ríos, no se inscribiría en la faja marginal. Otro efecto sería el de negar la inscripción de predios colindantes en caso de invasión de dominio público, en aplicación del principio de legitimidad. Además, ¿cuáles serían los efectos de la incorporación de la base gráfica catastral al registro jurídico? El primer efecto sería el de permitir que la descripción en el registro no solo sea literal, sino gráfica. Permitiría al registrador realizar una ubicación gráfica del predio, como en el sistema español. En el sistema español existe una suerte de conexión digital de información territorial suministrada por las administraciones públicas, que sirve como un medio auxiliar de calificación. En el sistema español, no todos los bienes públicos están inscritos hasta la fecha. Si bien es de obligatoria inscripción, a la fecha no todos los bienes públicos están inscritos. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Simplemente utilizan la interconexión entre entidades públicas para saber si se está invadiendo o no se está invadiendo bienes públicos. Entonces, se pueden presentar las siguientes situaciones. En la realidad, sea en España o sea en Perú, que los bienes de dominio público se encuentren inscritos, con su representación gráfica inscrita, que sería, bueno, lo más óptimo. Puede suceder también que los bienes de dominio público se encuentren inscritos, pero sin representación gráfica inscrita, que es lo más común.
¿Qué es lo que actualmente sucede en Perú? Que los bienes de dominio público se encuentren no inscritos, que no es lo óptimo, pero existiendo información territorial suministrada por la administración. Y vamos al punto del caos. El punto del caos es que los bienes de dominio público se encuentren no inscritos y sin información territorial. Esto generaría un caos absoluto y probablemente la invasión de este dominio público. ¿Cuáles son las recomendaciones que finalmente proponemos al finalizar la ponencia? Para evitar conflictos producto de superposiciones, la superposición básicamente es lo que menos se quiere en el registro jurídico, porque los abogados hemos estudiado para trabajar en mérito a no superposiciones, porque si existen superposiciones habría más de un titular dentro de un predio, y eso es lo que no queremos, porque eso no otorga seguridad jurídica. Entonces, para evitar superposiciones y conflictos, ¿no?, en bienes públicos de propiedad estatal, se recomienda la interconexión entre entidades públicas y privadas que generen catastro mediante el uso de la tecnología, que es lo que se ha propuesto a través de todo el CADER, utilizar la tecnología para mejorar el catastro, mejorar el registro y otorgar seguridad jurídica. Tecnología que se está desarrollando en esta época de pandemia, de COVID-19, justamente por la necesidad que se está presentando del uso de la tecnología. Se propone incorporar la base gráfica catastral en el registro jurídico de bienes, justamente para que deje de ser únicamente un registro administrativo, para que la inscripción no solo sea literal, sino también sea gráfica. Incorporar los bienes públicos de dominio estatal al registro jurídico de bienes para actualizar el catastro con tecnología vigente. Se recomienda la incorporación de los bienes públicos pertenecientes al Estado al registro jurídico de bienes con la finalidad que obtengan la protección otorgada por los principios registrales. Uno de ellos, por ejemplo, el de legitimidad, que existe certeza en la inscripción, que se presume que lo inscrito es cierto. Se recomienda la incorporación de los bienes públicos pertenecientes al Estado al registro jurídico de bienes con la finalidad de la protección al medio ambiente. Ese tema del medio ambiente es uno de los objetivos del Bicentenario. Justamente el problema de la pandemia que estamos viviendo hoy, producto del COVID-19, se dice que una de las raíces de este problema ha sido la no protección del medio ambiente. Y a través de la incorporación de los bienes públicos pertenecientes al registro jurídico de bienes, con la finalidad de su protección, por ejemplo, áreas naturales, implicaría la protección al medio ambiente, que es uno de los objetivos del Bicentenario. Bueno, nada más, es todo lo que puedo hacerles llegar. Espero que sea de ayuda. Muchas gracias.